Feliz mañana para todas, listas para estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a estar meditando en Génesis 19, versículos 30 al 38, y nos asombraremos de ver cómo en verdad, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. ¿Y por qué no lo escribimos en los comentarios? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Siempre, mujeres queridas, la bondad de Dios, su misericordia, su perdón, su amor serán más grandes que todos nuestros pecados, que todos nuestros errores, y nos gozamos y nos alegramos en esto. Marca tu asistencia inmediatamente, ponle ahí clic al botón de me gusta y comparte estos devocionales con tus amigas. No te quedes con esta bendición solamente para ti, permite que Dios use tu vida para que otras mujeres puedan también conocer al Señor. Y bueno, el día de hoy tú también tienes que leer de manera personal esta porción de la Biblia, Génesis 19 del 30 al 38. Prepara tu corazón, prepárate para subrayar, permite que Dios hable a tu vida y asómbrate también de lo que vamos a estar leyendo. Así es que ponle pausa y después que hayas leído, regresas a escuchar este devocional. Bueno, pues estamos de regreso y podemos ver nuevamente cómo Lot tomaba decisiones a la ligera, vez tras vez. Se cambiaba de un lugar a otro, hacía lo que mejor le parecía, desconectado completamente de su necesidad de Dios, pero esto no solo estaba afectando su vida, sino también estaba afectando la vida de toda su familia. Ya aprendimos cómo la esposa de Lot se quedó convertida en estatua de sal, pero ahora estamos viendo cómo el comportamiento de Lot también había sido absorbido e imitado por sus hijas, porque podemos ver claramente cómo ellas hicieron exactamente lo mismo que Lot, su padre. Así es que lista para tomar nota. Número 1, los hijos absorben e imitan los valores de los padres. Vamos a escribirlo ahí en la libreta o en los comentarios. Los hijos absorben e imitan los valores de los padres. Lot evidentemente no tomaba en cuenta a Dios y sus hijas tampoco. Ellas básicamente iban subidas en la barca de las decisiones de su padre, y el destino hacia donde llegaron no había sido algo que ellas escogieron, sino algo que su padre escogió por ellas. Estaban en una cueva y ellas no decidieron terminaron ahí porque fueron las decisiones de su padre. Sin embargo, a la hora que ellas tuvieron que tomar sus propias decisiones, ¿qué hicieron? Exactamente lo que habían observado en su padre Lot. Decidieron basadas únicamente en su lógica humana, sin tomar en cuenta a Dios en absoluto. Solamente imitaron el comportamiento de Lot. Y así es como los hijos aprenden, mujeres queridas, imitando y repitiendo las conductas de su padre. Por eso podemos ver en Filipenses 4:9 a Pablo diciendo: lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan. Si te fijas, es una repetición. Es decir, yo les estoy modelando lo que ahora ustedes deben hacer. Y esto se aplica a la vida de los padres, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. Cada decisión, cada acción, cada palabra son un entrenamiento diario para nuestras siguientes generaciones, y me gustaría que lo escribamos en los comentarios si así lo deseas. Cada decisión, cada acción, cada palabra son un entrenamiento diario para nuestras siguientes generaciones. Entonces, podemos preguntarnos tú y yo el día de hoy: ¿qué valores y qué principios les estamos modelando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que ellos van a imitar de nuestras vidas? ¿A qué estilo de vida nosotras los estamos entrenando? ¿Tendrán ellos una vida dedicada a Dios porque eso es lo que ellos están viendo en nosotras? Grandes preguntas para reflexionar. Número 2, Lot no valoró la dignidad de sus hijas y sus hijas hicieron lo mismo con él. Vamos a ponerlo ahí en los comentarios si así lo deseas. Lot no valoró la dignidad de sus hijas y sus hijas hicieron lo mismo
con él. Ayer leímos en Génesis 19:8 cómo Lot ofreció a sus hijas vírgenes para que los hombres malvados que querían tener sexo con los visitantes hicieran lo que quisieran con ellas. Imagínate qué terrible es leer esto. Hasta nos duele en el corazón. Uno ni siquiera lo puede imaginar porque, pues por lo general, todos hacemos lo contrario que hizo Lot, ¿verdad? Todos protegemos a nuestros hijos y a nuestras hijas con nuestra vida misma. Protegemos su inocencia, protegemos su corazón, protegemos su dignidad con uñas y dientes. Tratamos de resguardarlos hasta donde sea posible. Pero ¿qué hizo Lot? Hizo lo contrario. Él dijo, aquí están mis dos hijas vírgenes, háganles lo que quieran. Imagínate qué terrible lección su padre les estaba dando a sus hijas y realmente duele mucho leer esto. Pero mujeres queridas, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que esto nos revela de Lot? Pues que Lot había perdido toda sensibilidad espiritual y moral. Sodoma ya se había apoderado de su mente, Sodoma ya lo había tomado en sus manos y lo había moldeado con estas terribles conductas. Así es que a la hora que sus hijas tuvieron que decidir ahí en la cueva, ¿qué es lo que ellas hicieron? Pues lo mismo que hizo su padre, imitaron su conducta. No valoraron ellas tampoco la dignidad de su padre, ni su propia dignidad, con tal de, según ellas, como dice el verso 32, preservar su descendencia. Así es que podemos leer que la mayor organizó a la menor y juntas se emborracharon a su padre y un día una tuvo relaciones sexuales con él y otro día otra tuvo relaciones sexuales con él y hasta leerlo y decirlo, uno se siente mal. Uno se siente sorprendido y dice, esto viene en la Biblia, qué horrible es esto. Y podemos preguntarnos, ¿dónde quedó Dios en esta familia? ¿Dónde quedaron sus principios espirituales? ¿Dónde quedó la fe? ¿Qué pasó con esta familia? Todo esto ya se había esfumado. Y luego fíjate qué terrible, porque los versos 33 y 35 nos dicen que Lot ni cuenta se dio de lo que había pasado. Estaba bien borracho, lo habían involucrado sus hijas en incesto y él ni cuenta se había dado. Literalmente a Lot ya no le quedaba honor como hombre ni tampoco honor como padre. Y es que, mujeres queridas, mientras más crece el mundo en nosotras, más nos alejamos de Dios y quizás lo quieres escribir en los comentarios. Mientras más crece el mundo en nosotras, más nos alejamos de Dios y cuando menos lo pensamos ya arruinamos por completo nuestra vida. Dos hijas que simplemente hicieron lo que habían aprendido de su padre. Dos hijas sin fe, sin devoción, sin dignidad, sin respeto, sin conciencia de Dios en absoluto, llenas de Sodoma, pero vacías de Dios y es terrible y es doloroso leerlo. Y tenemos que preguntarnos, mujeres queridas, ¿estamos conscientes de lo que está pasando con nuestra vida y nuestra familia? ¿O estamos como Lot, aletargadas, literalmente ni cuenta nos damos de lo que estamos pasando? Pues Dios hoy nos está llamando a despertar y recuperar el liderazgo espiritual en nuestros hogares. Número 3. Nuestra maldad marca a nuestras generaciones. Vamos a escribirlo en los comentarios. Nuestra maldad marca a nuestras generaciones, porque podemos leer en estos versos que las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. Terrible que es leer esto. La mayor tuvo un hijo al que llamó Moab, de donde salieron los moabitas, y la menor tuvo un hijo al que llamó Ben-Amí, de donde salieron los amonitas. Dos pueblos que se convirtieron en unos de los peores enemigos del pueblo de Dios. Una maldad que se extendió por generaciones. Y debemos preguntarnos, ¿acaso era ese el plan de Dios para Lot? ¿Acaso el plan de Dios no era bendición, prosperidad, una familia que reflejara la grandeza de Dios? Sin embargo, vemos aquí la vida de Lot totalmente arruinada.
escondido en una cueva, destruido, avergonzado, alcanzado por sus malas decisiones. Y si este fuera el fin de la historia, uno solamente terminaría diciendo, Señor, qué terrible fue la vida de Lot. Pero aquí viene mi parte favorita de esta historia y claro que quiero llorar porque mujeres queridas, todas somos Lot. ¿Cuántas decisiones equivocadas hemos tomado? ¿Cuánto hemos afectado a nuestras familias con nuestra falta de compromiso, con nuestra falta de sabiduría, con nuestra falta de devoción? ¿Cuánto hemos echado a perder nuestra vida y sentimos que terminamos como Lot, ahí escondidas en una cueva de vergüenza, sintiéndonos fracasadas, sintiéndonos despreciadas, sintiéndonos sucias? Pero toda la Biblia nos apunta a Jesucristo. Dilo conmigo, mujer querida, toda la Biblia nos apunta a Jesucristo. ¿Y estás lista para escuchar el evangelio? Porque aún de un hombre tan arruinado como Lot, Dios tuvo misericordia y Dios mostró su redención, porque de la tribu de Moab salió Ruth la Moabita, aquella mujer a quien Dios redimió, aquella mujer que sin merecerlo, Dios la trajo a ser parte de su pueblo, pero sobre todo Dios la trajo a ser parte de la historia del Mesías, el Hijo de Dios. Ruth la Moabita, una mujer que había nacido como el resultado de una generación de incesto, pero que Dios la redimió y la injertó en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, como podemos ver en Mateo 1, 5 y 6. Ruth la Moabita, abuela del rey David y antecesora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, bendito sea su nombre para siempre. Porque Dios no quiere que nuestra historia termine en una cueva oscura. Dios quiere que nuestra historia termine con nosotras hablando de la gran misericordia de Dios, de su bondad que es más alta que los cielos, de su amor que es ancho, largo, alto y profundo, de su perdón que cubre multitud de faltas, de la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Por eso, mujer querida, no importa cuán vergonzosa sea tu situación, cuán oscura sea la cueva donde tú te sientes hoy por las malas decisiones que has tomado. Escucha a Dios, mujer querida, porque Él está aquí hoy para redimirte. Él no se goza de nuestros fracasos, Él se goza de perdonarnos. Él se goza de cambiar nuestras historias en una manifestación poderosa de la bondad y la grandeza de nuestro Dios. Aún de Lot y sus momentos más bajos, Dios escogió a alguien de su generación para redimirla y mostrarnos que así de grande es el amor de Dios, que no hay pecado tan sucio que Dios no pueda lavar, que no hay historia tan terrible que Dios no pueda redimir. Así es que, mujeres queridas, claro que debemos vivir cada día para nuestro Dios, pero siempre debemos recordar que aun cuando fallamos, que aun cuando caemos, la bondad de Dios supera todos nuestros fracasos y toda nuestra vergüenza, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de nuestro Dios, como dice Romanos 5:20. Acompáñame a orar. Señor, gracias por estas historias preciosas que cuando las leemos nos sentimos espantadas, nos sentimos tristes de ver lo que sucedió, pero luego vemos tu redención y terminamos conmovidas, porque en verdad todas somos Lot, todas somos mujeres redimidas. Hemos fallado, hemos hecho lo equivocado, aunque te conocemos, aunque hemos escuchado de ti, pero tú no nos dejas en nuestro fracaso. Tú nos redimes y nos muestras cuán grande es tu amor. Por eso yo en este momento oro por cada mujer que está aquí conectada, cualquier mujer que hoy se siente ahí como Lot, en una cueva donde siente que ha echado a perder su vida, que ha echado a perder su familia.
Señor, tú hoy le hablas y le dices, tu historia la escribo yo, hija mía, y yo te escojo para redimirte. Yo te escojo para mostrar mi bondad que sobreabunda por encima de cualquier pecado. Gracias, Dios, por hablarnos al corazón. Gracias, Dios, por Jesucristo, nuestro Salvador. Te amamos y reconocemos que separadas de ti no tendríamos nada, no tendríamos esperanza, no seríamos nada. Pero gracias por escogernos para injertarnos en tu historia de redención, de amor, de salvación. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, digamos todas juntas un fuerte amén y digamos todas juntas, bendito sea su nombre para siempre. ¿Por qué no lo escribimos en los comentarios? Bendito sea su nombre para siempre. Comparte, mujer querida, esta historia con tus amigas. Esto es el amor de Dios manifestándose a cada una de nuestras vidas. Yo soy Verónica, vamos a seguir leyendo, obedeciendo y compartiendo la Biblia todos los días por el resto de nuestra vida. Que Dios te bendiga, que estés muy bien. Bye bye. Bye bye.